Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos y amigos que pueden sintonizarnos por medio de la radio y que también nos pueden ver por medio de la televisión. Qué buenos, una vez más, como siempre, su hermano Luis A. Mateo, director del Departamento de Educación Cristiana y Familia de la Iglesia de Dios Pentecostal MI, aquí en la región de Puerto Rico. ¿Y qué estudiaremos hoy? Bueno, hoy tenemos la lección número 12. Estoy usando la guía del maestro como siempre y estoy en las páginas 105 a la 113. Y el título de la lección en esta ocasión es El desafío misionero del siglo XXI. Ese es el tema tan interesante de esta lección número 12. Las lecturas bíblicas las vamos a encontrar en dos libros. En Marcos capítulo 16, versículos 15 al 18 y en Mateo capítulo 28, versos 18 al 20. Y como siempre, con la afirmación fundamental que dice, hacemos frente al desafío misionero de este siglo con fe, la palabra de Dios y obedeciendo a la gran comisión. Bueno, debemos comenzar diciendo lo siguiente. Jesucristo debe ser siempre nuestro modelo en todo nuestro estilo de vida. Y para nosotros, los ministros del Señor, Jesús nos deja o nos dejó un hermoso mensaje. Debemos y tenemos que dejar discípulos como fruto del ministerio. Si usted es ministro, si usted es evangelista, si usted es misionero, si usted es pastor, debe dejar ese legado. Discípulos, personas que hayan sido formadas a imagen de Jesucristo. Jesús dejó su legado en un grupo de hombres y de mujeres que tenían que seguir con la tarea evangelizadora que ya había comenzado por medio del ministerio de Jesús. Terminado su ministerio terrenal, deja a sus 12 discípulos una gran responsabilidad, la denominada la Gran Comisión. El relato de esta comisión de predicar el Evangelio a todas las naciones las encontramos en los 4 evangelios y también en el libro de los Hechos. El hecho de encontrarla en estos 4 evangelios y en el libro de los Hechos que narra la historia de la iglesia, eso significa que este asunto, la Gran Comisión, es muy importante. Por lo tanto, todos estos relatos lo que van a hacer es complementarse con su información y cada uno de los evangelios va a tener un enfoque muy particular. Veamos, por ejemplo, cada uno de estos enfoques en los evangelios relacionado con la Gran Comisión. Mateo 28, 19 al 20, lo que tiene es un enfoque que pudiéramos llamarle pedagógico, un enfoque dirigido a la enseñanza. Por eso es que dice en el versículo 19, por tanto, id y hacer discípulos, enseñándoles todas las cosas. Y le dice, sean discípulos a todas las naciones. En el 20 es que le añade ese elemento pedagógico, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Ese es el enfoque de Mateo. Marcos tiene un enfoque, pero de carácter, lo que pudiéramos decir, de predicación, de proclamación. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Claro, aquí tenemos que entender que predicar el evangelio significa las buenas nuevas de salvación. No es un mensaje de escándalo, de pánico cultural, no. Son buenas nuevas.
El enfoque de Lucas está concentrado en el poder para hacer esta misión. Y por eso es que en Lucas 24:49 dice, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Quedaos en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Juan, por otro lado, en el 2022, enfoca su mensaje en el perdón de los pecados. Ese es el enfoque de Juan. Y no solamente de perdón de los pecados, sino en advertir a aquellos para las personas puedan arrepentirse. Escuche cómo dice Juan 20:20. A quienes Juan 20:23. A quienes remitiere los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviere les serán retenidos. Esta es la versión Reina Valera 60. El lenguaje no está muy claro, por lo tanto tuve la opción de buscar ese mismo versículo de Juan 20:23 en otra Biblia, la versión Dios habla hoy. Y mire cómo dice, cómo lo traduce Dios habla hoy. A quienes ustedes perdonen los pecados, le quedarán perdonados. Y a quienes no se los perdone, le quedarán sin perdonar. Claro, todavía el texto, aún así, produce cierta incógnita, porque usted dirá, pero ¿qué es esto de remitir pecado y qué es esto de retener pecado? ¿Qué significa? Bueno, hay dos explicaciones. Es una frase que podemos denominarle un poquito oscura y hay que comprenderla con mucho cuidado. Hay dos versiones de interpretación sobre ese versículo de Juan 20:23. Está la interpretación católica romana y está la interpretación evangélica protestante. La Iglesia Católica Romana, fundamentada en este texto, declara que los sacerdotes tienen el poder dado por el Espíritu Santo de perdonar pecados después de haber hecho un juicio. Cuando aquí dice un juicio se refiere después de haber hecho una confesión de parte de un penitente, y entonces el sacerdote tiene el poder de perdonar esos pecados. Esa es la interpretación católica romana. Por otro lado, nosotros los protestantes evangélicos entendemos que al ministro, al pastor, se le confió el poder de proclamar el perdón de los pecados. Son dos cosas distintas. Una cosa es que alguien tenga el poder de perdonar pecado y otra cosa es nuestra posición, el poder de proclamar el perdón de los pecados, y que ese perdón de los pecados está fundamentado en el sacrificio vicario que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Además de que nosotros los evangélicos interpretamos que es un poder para proclamar el perdón, también creemos que así como hay poder para proclamar perdón, también hay poder, escuche bien esta segunda parte, para advertir a los pecadores que ese perdón no está disponible a quienes no se arrepientan. Esa es nuestra forma de entenderlo. Permítame ponerlo en otras palabras. Por lo tanto, la iglesia, como una institución
que anuncia la salvación en Cristo Jesús, le lleva el perdón de los pecados a los corazones arrepentidos. Y también la segunda parte es que además de llevarle el perdón de los pecados o proclamar que hay perdón de pecado, que eso es lo que significa perdonar pecado, también la segunda parte del versículo que dice, a quienes se los retuviere, les serán retenidos. Pues ¿cómo entendemos eso nosotros? Pues que eso es el poder que tiene la iglesia para advertirle a los pecadores que si no se arrepienten, Dios no habrá de perdonar sus pecados. Por eso habla de retener. William Barclay, que es un comentarista bíblico, él comenta y dice, podemos decirle que hasta que no cambien su corazón, no recibirán el perdón de pecado. Así que de esa manera es que más o menos podemos entender ese versículo, que es un poquito complicado porque nadie tiene el derecho o el poder de perdonar pecados por sí mismo. Nosotros los evangélicos proclamamos el perdón de pecados y le advertimos a la gente que si no se arrepienten, no van a lograr ese perdón de pecado. Bueno, vamos a la primera parte de la lección de hoy. Simplemente hay dos sesiones. La primera parte es la Gran Comisión proclamando a Cristo. Y la letra A dice, mandato y resultado. Basado en Marcos capítulo 16, versículos 15 y 16. Marcos 16, 15 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda persona. Fíjense que este es un versículo que enseña tres aspectos muy importantes. Lo primero, la expresión id no es una opción de parte de la persona enviada. Más bien, ese id es una orden de parte de el Señor, muy parecida a la orden que le da un general a un soldado. ¿Para qué? Para cumplir un objetivo. El segundo asunto de este versículo es lo que denominamos el elemento geográfico. Por todo el mundo. Eso es lo geográfico. La iglesia tiene que ser inclusivista. ¿Para qué? Porque tiene que predicarle a todos los pueblos y a todas las naciones. Hechos, capítulo 1, versículo 8, dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese es el elemento geográfico. O sea, la iglesia tiene que salir de su área geográfica, en el caso de la iglesia primitiva de Jerusalén, y irse extendiendo, claro, sin dejar de atender donde estaba, irse extendiendo a todas las partes del mundo. Y el tercer aspecto es lo que le llamamos el elemento humano. Predícale a toda criatura. El evangelio son buenas noticias y hay que llevárselas a los judíos, a los gentiles, a toda raza, a los hombres, a las mujeres, a los niños, a los jóvenes, a los latinos, a los americanos, a los chinos, japoneses. O sea, eso implica toda raza sobre la faz de la tierra. Tenemos que hacerlo. Nuestra predicación tiene como fundamento el evangelio. ¿Y cuál es el evangelio? Pues que Cristo salva, que Cristo sana, que Cristo bautiza,
con Espíritu Santo y que Cristo viene de nuevo. Ese es los elementos esenciales de la predicación del Evangelio. El ministro y el misionero, cuando va a otro país, no puede hacer una transferencia de su cultura y enseñarle a los otros pueblos que hay que ajustarse a la cultura de ese misionero o predicador. No, ese fue el gran problema que se relata en Hechos capítulo 15, el problema que hubo entre judíos y gentiles. El versículo 16 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, pero el que no creyere será condenado. Como resultado de nuestra predicación, nosotros esperamos que la gente pueda creer. Y si la gente cree, esto no solamente es un simple acto de carácter mental o de razonamiento humano, no, implica las emociones también. El creer en Cristo implica un total compromiso, una entrega completa a la obediencia del Señor. Y como evidencia pública de esa entrega, de ese creer, la persona tiene que bautizarse, porque el bautizarse es un símbolo que significa que se sepulta, se entierra la antigua manera de vivir y se renace a un nuevo estilo de vida. Eso es lo que se exige, el que creyere y fuere bautizado. Puede venir como resultado de que yo predique, puede venir un resultado negativo, mas el que no creyere será condenado. Lamentablemente, la incredulidad de una persona es lo que lo condena. Nosotros no condenamos a nadie, se condena a la misma persona al no creer. Y como destino final de aquellos que no creen, el mensaje de Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 al 15, dice de la siguiente manera, y solamente voy a leer el 15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esa es la triste realidad, pero hay que predicarlo y enseñarlo. En la letra B de esta primera parte nos habla de un compromiso. ¿Un compromiso de parte de quién? De parte de Dios. Y dice, estas señales seguirán a los que creen. Y ahora se mencionan por lo menos 5. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes. Si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Estas son las señales que acompañan a los que creen. Y en este versículo 17 se nos habla de estos carismas que Dios le da a la iglesia para que cumplan su palabra. Y tenemos que usar esos carismas, estos dones espirituales, con el propósito de llevar las buenas nuevas. Son señales que evidencian que somos verdaderamente hijos de Dios. En el versículo 17 se mencionan todos estas expresiones. Echarán fuera demonios. Representa que la lucha del creyente contra las fuerzas del mal. Hablarán nuevas lenguas. Esto es la experiencia de Hechos capítulo 2. Tomarán en sus manos serpientes. Claro, esto no es jugar con culebras o víboras, no. Esto es, por ejemplo, lo que le pasó accidentalmente al apóstol Pablo en el libro de los Hechos, capítulo 20, versículos 3 al 6, cuando él accidentalmente tocó una víbora y le picó. Si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Se refiere a la protección que Dios tiene para con los suyos en el caso de que ingieran, o sea involuntariamente o
alguien con malas intenciones trate de envenenar a un creyente, Dios lo librará. Y lo último que termina diciendo es que sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Eso es lo que dice Santiago. Si alguno está enfermo entre vosotros, Santiago 5:14, si alguno está enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Nosotros lo creemos, lo practicamos y muchos son sanados. La segunda parte de nuestro estudio, titulada La Gran Comisión y haciendo discípulos, en la letra A nos habla de la promesa divina. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Y qué significa eso? Bueno, al inicio del estudio dijimos que cada evangelio tenía un enfoque particular al mencionar la Gran Comisión. Dijimos que Mateo tenía un enfoque pedagógico dirigido a la importancia de la enseñanza de hacer discípulos. Ahora, en este versículo 18, Jesús hace referencia a su triunfo alcanzado en la cruz del Calvario. Y así lo confirma Colosenses 2:15, que dice, mire qué hermoso texto: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Colosenses 2:15. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, el diablo creía que lo había acabado, todo lo contrario. Jesús acabó con el poder del mal, venció contra toda potestad. Y por tanto Jesús tiene ahora toda la autoridad, y tiene autoridad absoluta, no solamente en la tierra, en el cielo y en la tierra. Eso lo podemos entender, es un poder universal. Por lo tanto, como consecuencia, le da esta autoridad a sus discípulos. Se los transfiere. ¿Para qué? Para que completan, para que cumplan la gran comisión. Lucas 10:19 dice: y aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Esa es la protección que Jesucristo, gracias a su conquista en la cruz del Calvario, nos transfiere a la iglesia. Ese cuidado. Lucas 9:1 declara: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios para sanar enfermedades. Jesús no solamente nos envía la misión, sino nos da las herramientas, la autoridad, el poder, la potestad para hacerle frente a todo esto. Y la parte B de esta segunda parte nos habla de hacer discípulos, y utiliza el pasaje de Mateo 20:19 al 20 que voy a leer, que dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Y mire qué interesante que la palabra naciones traducido etnias, o las etnias son todos los grupos de personas, todas las variantes que posiblemente haya hasta dentro de un solo país, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Yo creo que esa es la mejor arma que tenemos nosotros, los misioneros, los ministros, que Él estará con nosotros siempre. Y a la orden de Jesús es que hagamos discípulos. Pero fíjate, estos discípulos que nosotros hagamos
deben tener unas características, que sean obedientes a Cristo, que piensen y vivan como Cristo, que tengan un compromiso personal y permanente con Cristo, que sean sometidos a la palabra, que reflejen un constante crecimiento espiritual y con una vida de oración y efectivo sobre todo en la evangelización, y que hayan muerto. En otras palabras, que hayan renunciado al pecado, a la sociedad corrupta y a sí mismos que se nieguen. ¿Para qué? Para que se dediquen a esta tarea. Jesús nos da la promesa de estar con nosotros todos los días hasta el fin. Y esta es una promesa que le podemos declarar que es una promesa que 24/7 Él estará con nosotros en todo tiempo y en todo momento. Bueno, ¿y cómo concluimos la lección de hoy? Hermosa. Es una lección de que vayamos al mundo entero a predicar el evangelio. Primero, recuerde que ir por todo el mundo y predicate el evangelio a toda criatura no es una opción para usted. Es una orden de parte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. 2. No olvide que Él declaró que toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, gracias al triunfo que alcanzó en la cruz del Calvario. Y tercero, la iglesia tiene el poder de proclamar el perdón de los pecados y tiene el poder de advertirle a los pecadores que ese perdón no está disponible a quienes no se arrepientan. Qué hermosa lección. A mí me cala profundo porque yo fui misionero en Centroamérica, en varios países, por 10 años. Y yo obedecí ese mandato del Señor de ir por todo el mundo predicando el evangelio. Permita el Señor que los que estudien esta lección y tengan un llamado de salir fuera de nuestra tierra, de la isla de Puerto Rico a otros destinos, obedezcan al Señor y cumplan la gran comisión. Bueno, se nos terminó el tiempo. Espero que la sigan disfrutando en sus respectivas congregaciones, pero sobre todo, obedezcan al llamado del Señor. Y como siempre, les habló su hermano, Luis A. Mateo, director del Departamento de Educación Cristiana y Familia. Que pasen un lindo día en el Señor.